Bueno, qué gusto poder estar con ustedes una vez más y compartir un poco más de doctrina, dejando siempre fuera y de lado la historia. Me gustaría acotar un poco sobre esos conceptos de historia versus doctrina para que podamos entender cómo funciona la correcta forma o cómo se desarrolla la correcta forma de abordar un enunciado que es a todas luces de carácter lingüístico, puesto que lo tenemos escrito y por eso es un enunciado, porque es algo que está escrito bajo una lengua determinada que puede ser traducida en cualquier otro idioma y que para poder ser abordada se necesita las reglas de la ciencia lingüística, es decir, la ciencia que estudia las lenguas. Bien, en esta oportunidad me gustaría mostrarte cuál es la diferencia entre la historia y la doctrina, porque la teología, que valga la aclaración, no tiene absolutamente nada que enseñarte con respecto a la doctrina. Y fíjate que muchos me han escrito y me dicen, es que no necesitamos la doctrina. Pues claro, aquellos que están embelesados con cuentecitos, con historietas, con fábulas, y que cuentan cómo David mató a Goliat, y que saben cómo Dalila le cortó el cabello a Sansón, cómo Eva hablaba con la serpiente, cómo, por ejemplo, Jonás estuvo en el estómago de un pez sin morir, o de un animal marino, no sé, no relata la historia que era. Sin embargo, es una información que la conoce cualquiera, sin necesidad de un poco de intelecto, cualquiera puede narrar esas historias. Yo siempre he dicho que no hay diferencia entre un doctor en teología y una ancianita analfabeta si ambos conocen la misma historia y ninguno de los dos tiene la capacidad de mostrar la doctrina que se encierra en esa información. Fíjate qué interesante. Vamos a hablar. ¿Qué es historia? Mira, por definición conceptual, ¿qué es la historia? Dice que historia es una disciplina que estudia y expone, es decir, trae un relato histórico, pero fíjate cómo dice, de acuerdo con determinados principios y métodos, los acontecimientos y hechos. Fíjate bien, si la historia es una disciplina que estudia y expone los acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado, la pregunta es, ¿cuál es entonces ahí la doctrina? Porque tú tienes que entender que doctrina, fíjate la definición de doctrina, dice que doctrina es el conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento. Puede ser un movimiento ideológico, un movimiento político, un movimiento social e inclusive por definición dice un movimiento religioso, pero la religión no enseña doctrina. La religión lo que hace es que se circunscribe a la historia. Por eso, volviendo a la definición, déjame aquí, estoy en mi computadora, mira lo que dice historia. Disciplina que estudia y expone de acuerdo con determinados principios y métodos los acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado y que constituyen el desarrollo de la humanidad, desde sus orígenes hasta el momento presente. ¿Por qué hasta el momento presente? Porque dentro de 10 años, hoy, pertenece a la historia. Pero lo único que la historia hace es relatar acontecimientos y hechos. Por eso tú notas a tu pastor, al sacerdote, al teólogo, enseñándote cómo Elías mató a los profetas de Baal. Por eso tú ves al teólogo enseñando cómo es que Adán y Eva andaban desnudos y no lo sabían, cómo es que mordió el fruto prohibido, hablan del árbol de la ciencia del bien y el mal, y hablan como Eva hablaba con una serpiente, porque ese es un relato histórico, pero eso no te da en ningún momento
ni un ápice de doctrina. La pregunta es, ¿tú necesitas conocer la historia? Si la historia la conoce cualquiera, no importa su calidad moral, intelectual, social o política, todos conocen las mismas historias cuando nos circunscribimos a la escritura bíblica. Sin embargo, cuando nosotros vemos por definición que es una doctrina, dice que es el conjunto de ideas, es decir, de pensamientos que tienen que ser razonados. Te voy a poner un ejemplo de historia. Si yo me remonto a 1945, en la Segunda Guerra Mundial, podemos ver en los anales de la historia cómo Adolfo Hitler quiso invadir Europa, apoderarse de Europa, e hizo esto y esto. Es decir, me puedo poner a relatar cómo asesinó, cómo obligó, cómo sometió a muchos países por medio de su ejército. Sin embargo, tú no conoces de esa forma histórica cuál era la idea o el pensamiento de él. Porque cuando tú ya estudias cuál era la intención, cuál era la idea, entonces tú te estás metiendo en el campo de la doctrina. La escritura posee una doctrina, posee una idea, unas enseñanzas, unos principios básicos que dice que tienes que defender. Por eso Pablo, y fíjate que eso se relaciona, fíjate la segunda definición de doctrina: materia o ciencia que se enseña. Por eso Pablo o Saulo, como sea que se haya llamado, hablaba de una falsamente llamada ciencia. Pablo estaba haciendo alusión a una idea, a una doctrina, a una enseñanza. Por eso es que Pablo tenía un conflicto bien serio. Y decía, por ejemplo, allá en Segunda de los Corintios capítulo 11, cuando tú vas desde el versículo 1 en adelante, dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos enseñado, u otro espíritu, u otro evangelio, bien lo toleráis, y yo pienso que yo no he sido inferior a ellos. Y en el versículo 13 dice: estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Eso pertenece a datos históricos, porque Pablo eso dijo. Cuando tú te pones a hablar, por ejemplo, de cómo Dalila le cortó el cabello a Sansón, eso no es doctrina. Eso es una historia que se le aprende a un niño de 5 años. Cuando tú te pones a hablar de cómo Jesús multiplicó los panes y los peces, que por cierto, todo eso nunca sucedió, porque toda la información que tenemos ahí, que es de carácter histórico, proviene de una fuente inefable. Como lo dijo Pablo. Pablo dijo que él había ido al paraíso, no explicó nada del paraíso, le llamó el tercer cielo y dijo: donde oí palabras inefables. Inefable significa que no lo pudo entender, no lo pudo discernir. Entonces Pablo pone un fundamento inefable y llegan todas aquellas pirañas a quererse alimentar de esa información inefable, sin darse cuenta que lo único que pudieron extraer fueron fábulas, historias, hechos que pertenecen a la antigüedad, pero que no te sirven a ti ahora. ¿Qué diferencia hay entre un niño de 5 años y un teólogo de 40 años? Un maestro de universidad cristiana que enseña teología, hablando, por ejemplo, de cómo Daniel fue lanzado al pozo de los leones y no le pasó nada. Y después, fíjate lo que ellos creen que es historia. Empiezan a inventar por qué no le sucedió nada. Porque no logran percibir la doctrina, es decir, la enseñanza que es razonable, sensata, decente. Tú no puedes estar viendo la escritura como una historia, porque precisamente la historia te lo muestra. Fíjate en el tema anterior, ¿quién es Dios? Dios es la parte pecaminosa de la escritura, porque dice Gálatas 3:22 que la escritura lo encerró todo bajo pecado, bajo error. Sin embargo, dice que tenía un propósito, y era para que se mostrase a través de Cristo, que es la contraparte de Dios,
Y ya por eso hablamos en Filipenses 2:5, que dice que Cristo se despojó de la forma de Dios. Aún siendo igual a Dios, dice que no se aferró a eso como cosa, dice que no se aferró a eso, porque se despojó a sí mismo y tomó otra forma. Tú no puedes estar viendo la escritura como un cuento, como una historia. Semana Santa, lo que se le llama como Semana Santa. Tú puedes ver los programas de televisión, los canales atestados de cuentos, de fábulas, en caricaturas, de cómo el arca salvó a una pareja de cada especie. Pero eso no es doctrina, eso es un cuentecito, eso lo sabe cualquiera. A eso le llaman cristianismo, a eso le llaman doctrina, a una historia. Y te relatan cómo Moisés abrió el mar, y te relatan cómo el faraón iba detrás de ellos después de haberlos librado y los quiso volver a capturar. Pero no te están enseñando, eso lo sabe cualquiera, mi hermano. Eso lo sabe cualquier persona. Ahora, la doctrina es el razonamiento, la idea, la enseñanza, el principio que tú tienes que conocer, sacado y extraído de esa historia. Porque los personajes que tú ves como Adán, Moisés, Melquisedec, Abraham, Jesús, esos no eran seres humanos. Eso se planteó por causa de la inefabilidad, es decir, de lo incomprensible de la información que plasmó Pablo en un fundamento que dijo otro edifica encima, y el que edifica no es un personaje, no es un ser humano, edifica la doctrina, la idea. Sobre ese fundamento inefable, la edificación proviene de poder extraer cuál era la idea, la enseñanza o el principio básico. La escritura no la puedes estar viendo como una historia, sino como una doctrina. Por eso es que aparecen muchos y te dicen, no, que hasta la antropología, la arqueología demuestra la existencia del arca, de Jesús, de Moisés, de Abraham, de Noé, etc. Porque ellos se han cerrado en hechos históricos. Son hechos, acontecimientos históricos que no te van a dar un ápice de conocimiento de la doctrina. Tienes que ponerte las pilas, mi hermano. La diferencia entre historia y doctrina es abismal. La historia se opone a la doctrina se opone a la historia, y entre ellos no puedes obtener, sin el discernimiento, no puedes obtener cuál es la idea o espíritu, porque espíritu es eso precisamente, el correcto discernimiento de una información. Así que te invito a que sigas escuchando estos programas donde estamos hablando de la diferencia entre historia y doctrina, o entre concepto y contexto. Esos son sinónimos nada más. O entre Dios y Cristo. Dios como pecado, porque era la escritura, que encierra todo bajo pecado, con el propósito de que Cristo, que es el Espíritu, pudiera traerte discernimiento, información. Recuerda que Cristo dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despoja? De Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la parte pecaminosa. Pecado significa error. Dios es la parte del error. Y dentro de ese Dios cabe la historia. Por eso Lucas decía, Lucas 1:1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas. Por eso se quedaron contando relatos. Pero jamás han logrado obtener la doctrina, el pensamiento. Esa doctrina te la enseña el régimen del Espíritu. No te pierdas estos programas. Sigue conmigo y sigamos aprendiendo la doctrina, que es la única que puede darnos el conocimiento de la idea, de la enseñanza o del principio de lo que es la sabiduría. Soy Vinicio, espero un nuevo programa. Chao.